hoy les voy a compartir un estudio muy especial que se llama Las Dos Casas. Y las dos casas, ¿cuáles son esas dos casas? Y solo se les voy a poner por nombre, Israel y Judá. Y esas son las dos familias del pueblo de Dios. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es establecer toda la base histórica de cómo se formó el pueblo de Dios. Y tal vez no van a ver dónde ustedes caben en eso todavía, sino que hasta la segunda. Pero esta base es muy importante para entender la siguiente parte. Entonces, comencemos. La Biblia habla, lo podemos dividir en cuanto a identificación de un pueblo o del mensaje a quién es. De Génesis 1 a Génesis 11 habla de la humanidad en general. Ahí todos cabemos, pero a partir del capítulo 12 de Génesis ya habla de un pueblo en particular. Y este pueblo en particular se va a llamar, no desde el principio, pero eventualmente se va a llamar Israel. Entonces, desde Génesis 12 hasta Apocalipsis, final de Apocalipsis, está hablando de un pueblo escogido. Ahora, cómo cabemos, dónde estamos, eso se va a descubrir, pero este es el tema es un pueblo escogido. Después vamos a ver que se va a ampliar otra vez de nuevo a la humanidad. Los últimos capítulos, sobre todo de Apocalipsis, hablan también de toda la humanidad en general, pero para poder entender qué es Israel, tenemos que ir a ver la historia. Y esto va a ser como, yo estaba pensándolo, va a ser como descubrir, como abrir un álbum de fotos. Y uno comienza a ver las fotos de, este es mi papá, mi abuelito y mi bisabuelo y de dónde venimos. O sea, es un poquito así, va a ser esto. Va a ser como abrir un libro de dónde venimos. El árbol genealógico, sí, más o menos. ¿Ok? Entonces, y vamos a ver cómo se formó este pueblo de Israel. Y esto es muy importante. No sé, nuestra cultura latina no está muy acostumbrada a ver esto de dónde venimos. Por ejemplo, estaba oyendo un señor que hablaba de las generaciones y todo, y hablaba de África. En África están muy conscientes de eso, también en Asia, pero en América Latina no. Y siempre me he preguntado por qué. Yo creo que tal vez hay cosas que esconder, ¿verdad? No sé, eso se me ocurre. Pero no estamos muy conscientes de dónde venimos, exacto. Pero la Biblia habla mucho de esto, entonces sí es importante de dónde venimos. ¿Y por qué es importante? Porque nos da identidad. Si sabemos quiénes somos, sabemos hacia dónde vamos. Si no sabemos quiénes somos, ¿a dónde vamos? Da lo mismo a dónde uno va, ¿o no? O por lo general es como que a uno lo llevan. Pero si uno sabe quién es y cuál es su propósito, uno camina y marcha firme. Entonces, eso es lo importante, saber quién es uno, para saber hacia dónde vamos. Bueno, entonces, comencemos con el origen del pueblo de Dios. La primera llamada, como les dije, está en Génesis 12, y allí Jehová llamó a Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham era de Ur, era un caldeo. ¿Quién era? No, la Biblia es interesante, no habla mucho de su pasado, más bien dicho, casi nada. Lo único, o sea, por aquí por allá vemos que era un idólatra. O sea, venía con ese trasfondo de la idolatría típica de Caldea. ¿Y qué más? No se sabe mucho, se sabe quién era su papá, y su hermano, su sobrino, su esposa, y Dios ahí lo llamó y le dijo, ven, y yo quiero ser tu Dios. Ahí lo va a identificar, pero ¿saben ustedes qué edad tenía Abraham en ese momento? ¿Cuántos? 75 años. Ahí comenzó la verdadera vida de Abraham. Antes era su pasado, la Biblia ni siquiera le pone atención a los primeros 75 años. Impresionante, ¿verdad? Okay. Ni es importante. A partir de los 75 es marcada su identidad y su propósito. Pero tiene que soltarlo todo, así, sin saber hacia dónde va. Entonces Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. En ese momento no solo tenía 75 años, sino que no tenía hijos. Voy a hacer
de ti una nación grande cuando no tengo ni hijos. Bueno, se fue. Y se fue a la tierra prometida. Pero ya dentro de la tierra prometida, todavía pasaron 25 años, pero vamos a ver. Lo que quiero enfatizar ahorita es que aquí dice, voy a formar de ti, Abraham, una nación grande, ¿ok? Y te bendeciré. Ahora, la bendición es solo para él. Miremos lo que dice el siguiente versículo. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, en el bendecir a Abraham, Dios va eventualmente a bendecir a todas las naciones. Entonces, no es que a veces la gente dice, pero ¿por qué solo un pueblo escogido? ¡Qué injusto! No hay injusticia ahí, sino que hay un plan estratégico de Dios de bendecir a un pueblo, y eventualmente a través de ese pueblo va a llegar la bendición a todas las naciones de la tierra. Y esto que estamos leyendo ahorita se va a repetir a través en este proceso que vamos a ver ahorita de la formación del pueblo de Dios, porque no solo se va a tratar de Abraham, se va a tratar de Abraham, que hijos de Abraham sí, que hijos de Abraham no, van a formar parte de este pueblo. Estamos viendo la formación de este pueblo. Entonces, ¿cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? Este fue el pacto. Está en Génesis, se repite en Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, se vuelve a repetir en varias ocasiones. Al principio comienza como promesas y después como pactos. Pactos más serios, ¿okay? Entonces, este es el pacto. Y dice, te daré a ti y a tu descendencia la tierra en que moras, Canaán, la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, resumamos cuáles son los puntos que le está prometiendo Dios. ¿Le va a dar descendencia? Para este momento, Génesis 17 ya tenía 90 años, o 100, no estoy segura, por ahí. No tenía todavía hijos. Okay. Entonces le dice, te daré descendencia, okay, y a tu descendencia le daré la tierra. ¿Qué tierra? La tierra en que estás ahorita viviendo, que no es tuya. Okay. Y además dice, y seré tu Dios, y el Dios de tus hijos. Ese es básicamente lo que nos tenemos que recordar. Descendencia, tierra, y seré tu Dios. Eso se va a repetir, no solo Abraham y su hijo y su nieto, y sus descendientes, sino que a lo largo de la Biblia ese es el énfasis. Seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y va vinculado con una descendencia y una tierra, que se va a ampliar eventualmente a todas las naciones de la tierra. Y en Génesis, ahorita estamos viendo la formación del pueblo de Israel, pero vamos a ver que vuelve a repetirse esta promesa. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Solo al ver la gráfica ya saben a qué se refiere, qué simiente, ¿verdad? Es la promesa, en su descendencia va a venir alguien que va a traer bendición a todas las naciones de la tierra, y ahí se va a incorporar toda la humanidad, va a ser como las puertas abiertas para invitar a todos a formar parte de ese pueblo. Pero se tiene que comenzar con un pueblo. Ahora, ¿por qué lo hizo? Hay muchas preguntas. Tendremos que buscar las respuestas, ¿verdad? Pero ese es el propósito, formar un pueblo, y a través de ese pueblo va a venir la simiente y va a venir la bendición a todas las naciones de la tierra. En el corazón de Dios no ha estado excluir a nadie, sino al principio parece excluyente, pero eventualmente va a ser incluyente de todos. Pero tiene que haber una formación y una separación, un pueblo que sea diferente a los demás. ¿Okay? Y esa es la historia de Israel. Okay, ahora, sigamos en la genealogía de Abraham. Abraham tenía a su esposa Sara, pero no tenían hijos, ya tenía 90, ya tenía 100 años, no tenían hijos. Entonces trataron de ayudar a Dios. ¿Recuerdan la historia, verdad? No me voy a tomar tanto tiempo en eso, pero ¿cuál fue el problema? Trataron de ayudar a Dios, entonces Sara le dio a Agar, su sierva, para que tuviera un hijo, y de ahí nació Ismael. Esa es parte de la promesa que Dios le había dicho, que va a formar a través de su hijo. No, o sea, Dios dijo, eso es tu invento, ¿verdad? Y lo va a bendecir, lo va a bendecir.
Y eventualmente también va a poder entrar al pueblo de Dios, pero en la formación del pueblo de Dios, él no va a formar parte. Entonces, después sí, un poquitito, solo tenía que esperar un año tal vez, después de esto que hicieron, más años. Y nació el hijo de la promesa que se llama Isaac, y después murió Sara. Abraham se volvió a casar con Cetura. Cetura tuvo muchos hijos, ¿verdad? Ellos van a formar también parte de este pueblo de Dios. Dios le dijo a Abraham, no, dales heredad, les dieron heredad, pero les dijeron, salgan de la tierra, porque la formación de este pueblo va a ser solo con el hijo de la promesa. Aquí es donde uno como comienza con el corazón, como, pero ¿por qué? Unos sí, unos no. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Y sabemos en parte de esta promesa que ellos también van a ser incluidos eventualmente, pero no al inicio. ¿Por qué? Dios sabe. Okay, entonces, los hijos de Cetura no, Ismael tampoco, pero Isaac sí va a ser parte de este pueblo. Okay. ¿Y no será que eso fue decisión de Abraham? Podríamos tener esa duda. Dios se lo confirma a Isaac. Dios mismo se lo va a confirmar a Isaac y le dice, Jehová le dijo a Isaac, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia dará todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Okay, otra vez se vuelve a repetir la promesa, esta vez a Isaac. Vas a tener descendencia y a tu descendencia daré esta tierra, tierra, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra y yo seré tu Dios. Okay, aquí vamos bien, ¿verdad? Entonces en eso Isaac tuvo dos hijos gemelos. Okay, aquí uno diría, gemelos de la misma madre, de plano que los dos van a ser incluidos, ¿verdad? Eso es lo lógico. ¿O no es lógico? Es lógico, o sea, gemelos, ¿verdad? Ok, ¿qué pasó? Bueno, voy a resumir todo el drama de ellos, pero Esaú despreció esa herencia, dijo, no me interesa, y Jacob, yo la quiero, le vendió la primogenitura, y al final Dios fue el que dijo que Esaú no y Jacob sí. Y voy a leer un versículo en Hebreos 12:16, dice, Esaú por una sola comida vendió su primogenitura. Solo un detalle interesante en esta historia. Se recuerdan que fue en el contexto de que Jacob estaba cocinando lentejas, ¿verdad? Y no sé, lentejas pueden haber sido garbanzos, pueden haber sido frijoles, pueden haber sido un estofado, lo que sea, ¿verdad? Tiene que ver, hay un mensaje en esas lentejas, porque las lentejas están vinculadas a un proceso de luto. Cuando hay un funeral, el pueblo de Dios cocinaba lentejas. Entonces, según la tradición, Jacob estaba cocinando las lentejas para el funeral de Abraham. ¿Y qué hizo Esaú? Se fue a casar. Después vino hambriento. Y después, quiero las lentejas. No tenés temor de Dios, pues, o sea, están las lentejas para el funeral del abuelo, ok, y no te importa. No me importa, tengo hambre, lo quiero ahorita, véndeme tu primogenitura, porque a vos no te importa, ¿verdad? Es evidente que a ti no te importa nada, ni el abuelo, ni tu herencia. Entonces, a Jacob sí le importaba, a Esaú, ¿qué dijo? No le importó, ok, entonces, vendió su primogenitura, despreció su herencia. Y miren lo que dice después de Hebreos. Dice, después, deseando heredar la bendición, ya años después, fue desechado. ¿Desechado por quién? Por Dios. Okay, Dios lo dispuso. Dice, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Ya fue demasiado tarde. Porque toda su vida despreció, se salió de la tierra, no me importa, yo prefiero ser rey en el desierto que un nadie en la tierra prometida. Y Jacob dijo, no, yo prefiero ser un nadie en la tierra prometida porque ahí está la promesa, yo quiero la promesa, yo quiero la herencia. Entonces Dios dijo, él no, este sí. Okay, Jacob sí, Esaú no. ¿Puede ser que nos cueste entender esto? Sí, pero hay una razón detrás. Okay. Entonces Dios dijo,
Jacob sí, y no solo lo dijo, lo confirmó, Dios mismo lo confirmó, y está en el Génesis 28, dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac, la tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Esta palabra es a Jacob, ¿verdad? Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. De nuevo, la promesa, otra vez, descendencia, tierra, y traeré bendición a todas las naciones de la tierra. Se vuelve a repetir el mismo patrón, lo mismo, es la misma promesa, es el mismo pacto que fue dado a Abraham, se confirma con Isaac, se confirma con Jacob. Y esto fue cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, que lo quería matar, y tuvo esta visión de los ángeles que bajaban y subían en una escalera del cielo. Y esa fue la compromiso, la promesa, pero estaba yéndose afuera de la tierra, estaba huyendo. Van a pasar 20 años en el exilio y eventualmente va a regresar. 20 años después va a regresar Jacob, y él le hizo un juramento a Dios. Le dijo: si tú me regresas, si tú me bendices en el exilio, me regresas, tú serás mi Dios, porque hasta este momento él era el Dios de Abraham y Isaac. Jacob, maybe, dijo tal vez, ¿verdad? Se fue, regresó 20 años después, reconoció a Jacob: tú eres mi Dios, tú me cuidaste, tú me bendijiste, tú me cuidaste, me regresaste, ya te reconozco como Dios. Eso lo mencionamos la semana pasada, que él hizo el altar, un altar que decía: Dios, mi Dios, lo reconoció como su propio Dios. Entonces ya vamos viendo el retorno 20 años después, y en ese retorno, antes de entrar a la tierra prometida, pasó algo interesante, que es relevante en la historia. Tuvo esa lucha con el ángel del Señor, que algunos creen que era Jesús, lo menciona la Biblia como el ángel del Señor, ángel de Jehová, y estuvo esa lucha, y ahí fue donde el Señor le cambió el nombre y le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Allá recibió el nombre que va a ser del pueblo de Dios. Okay. Entonces ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Okay. Y ahí entró a la tierra prometida. ¿Y cuántos hijos tuvo Jacob? Okay. Bueno, estuvo Abraham tuvo a Ismael, Isaac, los hijos de Cetura. Ni Ismael ni los hijos de Cetura van a formar parte del pueblo de Dios. Isaac sí, pues Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, quienes van a ser parte del pueblo de Dios. Esaú no, Jacob sí. Ahora la pregunta: ¿todos los hijos de Jacob, ahora Israel, van a formar parte del pueblo de Dios? Son 12. La respuesta es sí. Ahora sí, todos. Y uno ve las historias y uno dice: ¿es que se lo merecían? No, es elección de Dios. Es elección de Dios, porque Dios lo dispuso. Y por todo el proceso. No voy a entrar en tantos detalles, hay mucho detrás de esto, pero solo me voy a quedar con esto. ¿Quiénes formaron entonces el pueblo de Dios? Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob sus 12 hijos. Ya aquí estamos viendo quiénes formaron la nación de Israel. ¿Estamos claros? ¿Okay? Israel se llama. ¿Okay? Ahora, aquí vamos a saltarnos muchos años y vamos a ver ya cuando José estaba en Egipto, que él fue llevado cautivo, y ya está por morir Jacob. Jacob ya le va a dar las bendiciones a sus hijos, y ahora se va a decidir quién va a ser el primogénito. Y aquí quiero tomarme el tiempo de explicar qué es esto de los derechos del primogénito, porque tiene muchísimo que ver con la identidad y con las dos casas. El primogénito tenía 3 principales privilegios. Uno era la autoridad. El que era el primogénito, cuando moría el padre, se iba a convertir en el patriarca de la familia. Patriarca no solo es el que manda, sino que tiene la responsabilidad. Veámoslo así, porque no hay responsabilidad que no tenga derechos que no tenga responsabilidad. Él tenía estos derechos de autoridad, pero tenía también la responsabilidad sobre su familia. Entonces él se iba a volver el patriarca.
Otro derecho del primogénito es doble porción de la herencia, porque como tiene que cubrir, puede ser que tenga que cubrir a sus hermanos en alguna necesidad, entonces tiene que tener doble de la herencia y también va a recibir el nombre del padre. El nombre del padre significaba Isaac, aunque Ismael nació primero, Isaac, hijo de Abraham, y ¿cómo se le llamaba a Ismael? Ismael, hermano de Isaac, hijo de Abraham. O sea, todos se iban a referir, los hermanos se refieren al hermano y el hermano al padre. Él es el que recibe el nombre. Es casi como que si solo él fuera el que recibe el apellido, ¿verdad? Ok, más o menos, así lo podríamos tal vez entender. Pero él es el que recibe el nombre del padre. Y ahorita lo vamos a explicar cómo funcionó esto con los hijos de Israel. Y uno diría, bueno, los derechos de primogénito van al primogénito. ¿Quién es el primogénito? ¿El qué? Nació primero, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que nació primero en la casa de Jacob? Uno ve la genealogía, toda la historia, Rubén. Pero aquí hubo un problemita con Rubén. Y la Biblia dice que fue lo que sucedió. Cuando vino el tiempo de Jacob bendecir a sus hijos, iba a bendecir, comenzó con Rubén, el primogénito, pero aquí él va a declarar algo muy fuerte por algo que hizo Rubén, y vamos a leer, dice Génesis 49, 3, dice Rubén, hablando Jacob en su última bendición a Rubén. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Ok, aquí viene ya viene la bendición del primogénito, ¿verdad? Y después miren lo que dice. No, impetuoso como las aguas, no serás el principal. ¿Y por qué? Rubén ya sabía, nosotros tal vez no sabíamos, ¿verdad? Pero dice, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste. Okay, esa es una forma poética de decir que él se acostó con una de las concubinas de, no sé si fue Silpa o la otra, Bilha, no me recuerdo, pero una de ellas, okay, se acostó con ella. Entonces, por cuanto profanó el lecho de su padre, por cuanto hizo eso, ya no va a recibir la bendición del primogénito. Ok, entonces, ¿quién va a ser? Nos quedamos como en la duda. Hay mucho drama en esto, pero nos vamos a saltar todo el drama y vamos a ir directo a lo que dice Primera Crónicas. Aquí vuelve a repetir, cuando está hablando de las genealogías, vuelve a mencionar la genealogía de Rubén y dice, Rubén, el primogénito, más como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados. Y aquí está la clave, ¿a quién le van a ser dados? En el orden genealógico de quién nació primero, después de Rubén vino Simeón, Leví y Judá, y después están los hijos de las concubinas, y por último va a venir los hijos de su esposa, que debió haber sido la primera, pero fue engañado Jacob para que se casara con Lea. Bueno, es una historia larga, pero el punto es que el primero de su esposa, con la que debía de casar, era José. Y ahí va a casar todo. Pero aquí vamos a ver que los derechos de primogenitura en Primera Crónica se van a dividir. No van a ser todos para una persona, sino que se van a dividir. Aquí, ¿en qué forma se van a dividir? Y aquí lo dice, los hijos de José, hijo de Israel, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre ellos y el príncipe de ellos, más los derechos de primogenitura, ¿para quién fueron? Para José. Entonces, ok, veamos, José va a ser el que va a recibir los derechos de primogenitura, pero hay una partecita que le va a ser dada a Judá. ¿Qué es lo que dice que va a ser dada a Judá? Llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y será el príncipe. La autoridad, el derecho de la autoridad, ser patriarca, va a ser dado a Judá. Y esto fue también manifestado por Jacob cuando bendijo a Judá y le dijo, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. O sea, la autoridad, él va a tener la autoridad en la familia, Judá. ¿Y quién es este Silo? ¿Verdad? No será quitado el cetro de Judá. Cetro implica rey, el legislador que hace las leyes,
hasta que venga Silo. Silo es una forma poética de decir el Mesías. Ok, entonces ya viene la promesa de que el Mesías va a venir a través de Judá, que va a ser la autoridad y va a ser el Mesías. Eso es lo que le está prometiendo Judá. Estamos claros, aquí esto ya nos va a decir quiénes van a ser los reyes de Israel. ¿De qué tribu van a ser? ¿De qué tribu? Judá. Okay. Pero faltaban todavía dos derechos de primogenitura, ¿verdad? Y leímos en Crónicas que le fueron dados a otro hijo, a José. Y entonces aquí vemos doble porción de la herencia y el nombre del padre. Esos son los dos que faltan. Y vamos a explicar ahorita cómo va a ejecutarse esta transferencia de estas bendiciones, estos derechos. José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Y en estos 2 hijos va a recibir la doble porción. ¿En qué forma? Tal vez les voy a explicar algo muy interesante que tal vez no se han percatado, pero ahí está clarísimo en la Biblia, pero porque siempre nos quedamos como que son 12 hijos de Israel, son 12 tribus, ¿verdad? Pero en realidad son 13. Son 13, ¿por qué? Porque la tribu que hubiera sido José, aunque no hay tribu de José, ¿verdad? Pero la tribu de José recibió doble porción por ser ese derecho de primogenitura doble. Entonces van a ser 2 tribus que van a salir de José. Pero entonces, ¿por qué dividieron la tierra entre 12? Sí, la dividieron entre 12, pero Leví no recibió tierra, entonces ellos están repartidos por todos lados. Entonces sí hay 12 territorios, pero Leví no, porque está repartido. Entonces ahí es donde comienza a tomar sentido, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó con esta doble porción? La doble porción puede ser que se ha manifestado como herencia, pero vamos a ver que la herencia fue formar parte de Israel y ser una tribu de Israel. Entonces José va a recibir la doble porción como 2 tribus en lugar de una. ¿Ustedes no han oído tribu de José o sí? ¿Tribu José? No. Tribu Manasés, tribu de Efraín. Doble porción, 2 tribus. Pero miren lo que pasa acá en Génesis 48. Lo hace hasta una forma formal, oficial, lo hizo Jacob, y Efraín y Manasés eran hijos de José, pero él dijo, no se van a quedar solo como hijos, yo los voy a adoptar como hijos míos. Y aquí dice, ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. ¿Quién eran Rubén y Simeón? El primero y el segundo, lo cual quiere decir, estos son unos chiquititos, son nietos, pero los está adoptando como hijos y van a ser los 2 primogénitos, el primero y el segundo. ¿Se fijaron? Ok, entonces Efraín y Manasés van a tomar el primero y el segundo lugar en el orden de la familia. Entonces uno de estos 2 va a ser el primero, ¿verdad? Ok, ¿quién va a ser? Okay, hasta ahí vamos, ¿verdad? Ahí estamos, ok. Doble porción y los va a adoptar como hijos propios. Y esto es algo que les quiero dejar así como, que lo mantengan en la mente y lo vamos a traer en la próxima clase. Es que Efraín y Manasés nacieron, ¿en dónde? Dice acá, en Egipto, y parecían egipcios, igual que José. O sea, eran casi como gentiles, ¿verdad? Eran 2 niñitos egipcios y con su mamá egipcia y su papá egipciado, ¿verdad? Él era el gobernador de todo Egipto, ¿ok? Entonces ellos no solo los están adoptando como parte del pueblo de Israel, sino que le están dando un lugar principal. Eso es muy importante, ¿ok? Por supuesto van a reconocer al Dios de Israel y todo, ¿verdad? Pero van a ser la parte de la familia, pero van a ocupar un puesto muy importante. Como hijos de Jacob, ahora vayámonos al tema del nombre del padre, porque aquí vemos que el primogénito recibía autoridad, se le va a dar a Judá, el doble porción se le dio a José en la forma de 2 tribus. Ahora nos queda todavía el último derecho de primogenitura, que es el nombre del padre. ¿Quién se va a quedar con el nombre del padre? ¿Cuál es el nombre del padre? Jacob, pero Israel, ahorita le fue cambiado el nombre. Israel, ¿quién se va a quedar con ese nombre? Eso es importante entenderlo para lo que vamos a ir
viendo toda esta clase y la próxima. ¿Okay? Entonces, aquí también el capítulo 48 lo va a aclarar Jacob y dice: Dios bendiga a estos jóvenes porque les da la bendición. Pero miren lo que dice: y sea perpetuado en ellos mi nombre. ¿Cuál es el nombre? Israel. Y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero aquí sucede en la historia, solo se los voy a contar, una cosa muy curiosa, porque Jacob le dice a José: tráeme a tus hijos y los voy a bendecir. Y ahí les dijo: los bendigo con el nombre. O sea, le estaba transmitiendo el derecho de primogenitura del nombre. Pero cuando se los presentó José, eran dos, ¿verdad? Entonces, José sabía, ok, mi padre va a dar la bendición, entonces mi primogénito, dijo José, mi primogénito es Manasés, entonces yo lo voy a poner del lado, la mano derecha de mi padre, para que él reciba la bendición principal, porque la mano derecha da la bendición principal y la otra para el siguiente, ¿verdad? ¿Okay? No es menos, o sea, pero sí es menos, ¿okay? La principal era para Manasés, porque es la mano derecha. Y Efraín estaba en la mano izquierda de Jacob, pero cuando vinieron los dos niños, plano que Jacob sintió algo, dijo: no está bien. Entonces él hizo esto, cruzó las manos. Entonces la mano derecha le caía sobre Efraín, que era el más pequeño, y la izquierda sobre Manasés. Y José se asustó, porque hasta le dijo: padre, estás equivocado, o sea, estás cruzando, no, yo te los había puesto bien, ¿verdad? Te los había puesto bien. Entonces dijo: hijo, entiendo tu punto, pero no, o sea, el Señor me está mostrando que es al revés. ¿Quién está aquí de este lado? Efraín. Ok, a Efraín va a recibir mi nombre, Efraín. ¿Se entendió en ese momento? No, les puedo asegurar que nadie entendió nada en ese momento. Pero conforme fue pasando el tiempo, vamos a entender qué va a pasar en la historia, quién se va a llevar el nombre, qué va a pasar con Efraín, qué va a pasar con Manasés. Pero para esto van a pasar muchos años que los vamos a ver como a una vista de pájaro, que es rapidísimo, lo vamos a ver. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob y sus 12 hijos están en Egipto, llegaron a ser esclavizados, pasaron 400 años de esclavitud, pero eventualmente fueron liberados con la dirección de Moisés. Israel sale de Egipto, esclavos, pasan por el desierto, 40 años, llegan a la tierra prometida, la conquistan, Josué los entra, conquistan la tierra, pasan como 15 años de conquista, después pasan 400 años más o menos, o 500 años de jueces. Después de este desastre de la época de los jueces, que fue muy dura para Israel, viene el primer rey que pide el pueblo, era Saúl. Después viene de la tribu de Benjamín, no nos suena, ¿verdad? Rey de la tribu de Benjamín, no. Pero eso era lo que el pueblo pedía. Y después, ¿cuál era el rey que estaba en el corazón de Dios? David. David fue el primer rey del linaje de Judá. Ok, ahora sí. ¿La autoridad a quién va a ir? A Judá, el primer rey del linaje de Judá, David. Okay, excelente, aquí vamos bien. Eso fue todo lo que vimos todo este año. Aquí el pueblo está unido, aunque vimos en la historia de Samuel que había tensión y había un poco de división. Comenzaba a haber una división, sobre todo con Absalón, esa división entre el norte y el sur, había una tensión, pero se va a manifestar más al final del reino de Salomón. Después vino David, rey de Judá. Después su hijo fue el que heredó, después de todo el drama de Absalón, Amnón, todo un drama, ¿okay? Pero eventualmente quien heredó el trono va a ser Salomón, hijo heredero, el hombre más sabio de toda la historia, buenísimo, uno diría perfecto. No terminó perfecto, porque Salomón se desvió, tristemente. Salomón se desvió. ¿Y por qué se desvió? Leamos. Dice 1 Reyes 11, dice: pero Salomón amó, además de la hija de Faraón, que esa fue su primera esposa. La primera esposa, hija de Faraón, cuando Dios había dicho: no os unáis, ni mucho. ¿Y por qué lo hizo? Por alianza política. Ok. No os unáis, y que la primera que escogió, la hija de Faraón. Ok, pero además de eso,
muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, eteas. ¿Y cuántas mujeres tuvo? Es que de verdad da escalofrío. 700 esposas. Y como que si no fuera suficiente, 300 concubinas. Ok. 1000. Ok, bueno. Pero sí, aparte lo obvio, ¿verdad? Ellas, y sobre todo las extranjeras, ¿qué fue el efecto que tuvieron en Salomón? Y no lo vamos a llamar víctima, ¿verdad? Él es responsable de esto, pero ¿qué hice? Y es lo que Dios ya decía: no os unáis con mujeres de otras fe, de otra creencia, porque van a desviar tu corazón. Y eso fue lo que hicieron cabalmente. Y sus esposas inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y eso le va a poner la listita de los dioses, ¿verdad? Astarot, diosa de Sidón; Milcom, ídolo de Amón; Quemos, ídolo de Moab; Moloc, ídolo de Amón. Y yo realmente, revisando esto, me quedé asombrada, porque yo tenía esta idea como que Salomón había cedido a sus esposas, les había hecho los templos a sus dioses, como, pues, ¿verdad? Pero no, o sea, él también cayó en idolatría, Eso sí era grave. La sabiduría, ¿a dónde se le fue? De verdad, ¿a dónde se fue su sabiduría? Y por si no sabían, les voy a contar que este último dios es de los peorcitos. Moloc es el que demanda derramamiento de sangre humana de los hijos. De verdad, no hay una narrativa que diga que Salomón hizo eso, pero cerca estuvo, sino eso es lo que demanda este Moloc. Sí, lo permitió por lo mínimo, ¿verdad? Mínimo. Eso fue donde cayó Salomón. De verdad, es muy triste. ¿Y cuál fue la consecuencia? Aquí vamos a ver no solo consecuencias personales, sino que también nacionales del pueblo de Dios entero. Y esta fue una palabra que mandó Dios a Salomón, y le dijo, está en Primera de Reyes 11, dice: por cuanto no has guardado mi pacto, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y vamos a ver quién es el siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David. Ok, entonces, ¿cuándo? Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo. Vuelve a repetir: por amor a David. Y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Que aquí está explicando, la consecuencia va a ser la división del reino. Le pudo haber quitado el reino, pero Dios tenía ahí un plan estratégico, ¿verdad? De las eras. Okay, entonces va a ser partido el reino, y ya está diciendo va a ser partido en dos. ¿En qué dos partes va a ser? Bueno, el hijo de Salomón se llama Roboam, y él es el que va a heredar el trono cuando muera Salomón. ¿Y quién es el siervo? ¿A quién le va a dar la otra parte? Y el siervo se llama Jeroboam. O sea, es un poquito confuso porque Roboam y Jeroboam suena muy igual, son muy similar, pero el hijo es Roboam, el siervo es Jeroboam. Él era siervo de Salomón. ¿Y de dónde venía él? De la tribu de Efraín. Dice, quien a él le había sido un siervo, era siervo de Salomón, que estaba encargado de la casa de José. La casa de José es Efraín y Manasés, que él estaba encargado de administrar esas dos tribus. Este señor, que no fue casualidad que lo hubieran escogido a él. Bueno, era un buen siervo, era muy eficiente en administración y todo, pero el punto es que de dónde venía. Estaba vinculado ¿con qué? Con la tribu de Efraín. Okay. ¿Y qué tiene de especial Efraín en la historia que acabamos de ver? En el orden de la primogenitura, él recibió la primogenitura, él va a recibir el nombre. ¿Cuál es el nombre? Israel. Ok, esto es importante. Solo sigamos viendo lo de la profecía, y les voy a contar qué pasó aquí en 1 Reyes 11. El Señor manda a un profeta, y este profeta hasta da lástima porque dice que era su túnica nueva,
Y el Señor le dijo, pártela en 12 pedazos, ¿ok? 12 pedazos, y era una señal profética, y le dijo, dale 2 al hijo de Salomón, Roboam, 2. Y los otros 12, los otros 10, 2 a 1 y 10 se los dio a Jeroboam. Jeroboam iba en el camino, y ¿qué es esto? Y se quedó asustado, recibió los 10 pedazos. Bueno, cuando Salomón, porque todavía no había muerto Salomón, se enteró de que había recibido esa palabra, lo mandó perseguir, como que si fuera a hacer algo, ¿verdad? Pero él tuvo que huir. Jeroboam salió. Cuando murió Salomón, regresó al exilio y pasó esta situación. Ya se va a cumplir y vamos a ver cómo se cumplió esta profecía. Ya Roboam en el trono, ya había muerto Salomón, pues recibe el trono y dice, bueno, ¿cómo voy a gobernar? ¿Cómo voy a reinar? Entonces él dijo, bueno, voy a ser igual que mi papá, y mandó a llamar a los consejeros y dijo, bueno, consejeros eran consejeros viejos, consejeros jóvenes, ¿verdad? Entonces dijo, miren, ¿cómo sigo el gobierno? El pueblo se está quejando. Ahora imagínense cuánto se necesita para mantener a 700 mujeres y 300 concubinas, sin contar los hijos. A eso multiplíquenlo. O sea, ¿cuánto se necesita para mantener todo esto? Ok, problema. El gobierno produce o recibe, o ¿cómo se mantiene un gobierno? De impuestos. Ok, ese fue el problema, porque para mantener todo este palacio, ¿verdad? Palacios, se necesitaba mucho dinero. Entonces, Salomón fue subiendo los impuestos, y entonces Roboam dijo, el pueblo se está quejando, porque ya no quiere pagar tantos, o sea, saben que tienen que pagar impuestos, porque es parte de la normal, pero tantos. Entonces, ellos protestaron. Entonces Roboam se quedó con esta queja del pueblo. Entonces les dijo a sus consejeros, bueno, díganme, ¿subo los impuestos, mantengo los impuestos o los bajo? Entonces los ancianos, los consejeros ancianos dijeron, baje los impuestos, porque el pueblo ya está tronando, ya no aguanta más, baje los impuestos, ustedes vivan más tranquila, más modestamente, ¿verdad? ¿Qué fue y los jóvenes qué dijeron? ¿Qué? No, tú vive como un rey, eres rey y vive como un rey, en plena riqueza. ¿Cómo es eso de que les vas a hacer caso? No. Entonces miren la decisión que tomó Roboam. Dijo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Él siguió el consejo de los jóvenes. Okay, entonces el pueblo, ¿qué dijo? Dice, y no oyó el rey a su pueblo porque era designio de Jehová. Aquí es la cosa, Dios estaba detrás de todo esto. Y era parte del plan de Dios para dividir el reino. Entonces, ¿qué pasó? Él subió los impuestos, pero el pueblo se hartó. Entonces, ahí vino la división del reino. Entonces, las 10 tribus del norte dijeron, nos independizamos, nosotros vamos a poner nuestro propio rey porque ya no podemos seguir en este sistema impositivo tan espantoso. ¿Okay? Entonces, que el rey se quede va a ser Judá y Benjamín, y las 10 tribus del norte tomamos nuestro camino y vamos a nombrar ¿a quién? A Jeroboam. Okay, entonces aquí vamos a ver un reino dividido. Al sur está Judá. ¿Cuántas tribus? 2. Judá, que era el rey, y Benjamín, donde estaba Jerusalén. La capital va a ser Jerusalén. Y al norte está Israel, son 10 tribus, Aser, Rubén, Neftalí, etc. Okay, y ¿cuál va a ser su capital? Samaria. Samaria, le voy a explicar algo de eso en la próxima. Entonces, cuando vio al rey que se dividió, él entró ansiedad y dijo, yo tengo el ejército, todavía tengo el poder, voy a ir a recuperar a las 10 tribus del norte, los voy a domar, no sé cómo se puede decir, pero a someterlos. Okay, entonces, dice la Biblia que Roboam reunió a 1,800 hombres en un ejército para ir a aplastar la rebelión. Perdón, 180,000, gracias, 180,000. Okay.
Pero miren lo que dice a continuación, es bien interesante. Está en 1 Reyes 12, dice, vino palabra de Jehová hacia mí, Semaías, profeta, y habló a Roboam, rey de Judá, diciendo, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Dios estaba detrás. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que era bueno? No lo llamaría bueno, pero es parte del plan de Dios. Dios tiene un plan ulterior en todo esto que está pasando. No lo hagas porque vas a ir a luchar y yo no voy a estar contigo. Entonces, ¿qué hizo Roboam? Quitó mis manos. O sea, si Dios no va a estar conmigo en esto, porque es lógico, si alguien se rebela, ir a acabar con una rebelión, suena lógico, pero en este caso no, Dios está permitiendo esta separación. Y quien va a salir perdiendo van a ver que va a ser las tribus del norte. Y aquí comienza esta historia de qué sucedió con el norte. Resulta que pasó un tiempo, estaba Jeroboam al norte, Roboam al sur, rey de Judá, rey de Israel. ¿Quién se quedó con el nombre? ¿Quién se quedó con el nombre? Israel. El norte. ¿Okay? Reino del norte, Israel. Reino del sur, Judá. 2 reyes. Reino del sur, ¿quién? Judá. Reino del norte, Israel. Entonces, ¿qué pasó con Jeroboam? Están divididos, norte y sur. Jeroboam, rey del norte. ¿Él tenía como linaje real o algo así? No. Ok. Siervo era líder y todo, pero no tenía. Y eso le creó cierta inseguridad, porque dijo, yo no soy el rey legítimo. A mí me nombraron y comenzó a tener miedo. Y entonces, miren lo que dice acá. Porque todos los años, es tradición, yo no sé si sabían esto, pero todos los años en Israel, desde que comenzaron, sobre todo desde que fue establecido el templo, todos los años, toda la gente que podía iba a Jerusalén. ¿A qué iba? 3 veces al año. Iban para la Pascua, iban para la fiesta de las semanas, iban para la fiesta de tabernáculos. ¿A qué? A celebrar las fiestas en el templo. Era una fiesta, era una cosa hermosa, pero ¿en dónde era? En Jerusalén. Entonces, la gente, aunque se dividió en 2 reinos, pues seguían creyendo en Dios y seguían con sus fiestas. Entonces dijeron, vámonos a Jerusalén. Pero Jeroboam le entró inseguridad de esto, que se están yendo, ¿y a dónde van? A Jerusalén. Con el rey, van a querer regresar con su rey, que es el rey legítimo, ¿verdad? Veamos lo que dice en 1 Reyes 12. Dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Casa de David es una forma de decir casa de Judá también, reino de Judá, los descendientes de David. Se va a volver otra vez al reino de David si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, o sea, lo reconoce, ¿verdad? ¿Quién era el verdadero rey? Se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. ¿Y qué van a hacer conmigo? Me van a matar. Aunque pequeño problema. Él entró en esa inseguridad. ¿Estaba pasando esto? No estaba pasando. No estaba pasando. ¿Podría pasar? Tal vez, pero no estaba pasando, pero él entró a esa inseguridad, entonces él dijo, tengo que hacer algo al respecto. Ahora, esto es lo que para el pelo, porque, y sí lo hemos comentado en otras clases, el miedo es el peor consejero, el peor, ¿verdad? Nos hace hacer tonterías, locuras, ir en contra de la voluntad de Dios, todas las locuras posibles, el miedo. Y eso fue lo que el miedo hizo a Jeroboam cometer muchas locuras que implicaron al pueblo también. ¿Okay? Entonces, ¿cuál fue el plan de Jeroboam para evitar que el pueblo se aliara con Roboam, con el rey del sur? Miren lo que hizo, y vamos a ver 3 puntos del plan de Jeroboam. Primero hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, ya no hay necesidad que vayan, no, ya no vayan. He aquí tus dioses, oh Israel. Y puso un becerro en Betel y otro en Dan, y esto fue causa de pecado. Ahora, ¿dónde está Betel y Dan? Todos los años iba el pueblo a Jerusalén. Ahora, en camino a Jerusalén, bien el mapa del norte, bajaban, justo antes de que lleguen a Jerusalén, ¿qué pueblo hay?
Betel. Bueno, ahí vamos a poner uno estratégico. Entonces, pueblo, no tiene que cruzar la frontera, quédense acá, aquí en Betel, quédense, adoren al becerro. Okay. Él fue el que lo sacó de Egipto, okay. Muy mal. Okay. Como que si no habían leído la historia, ¿verdad? Pero cayeron fácil, o sea, está bueno, qué cómodo que, no tener que cruzar la frontera. Okay. Betel, un becerro en Betel, y el otro ¿dónde estaba? En Dan, y dices, hasta el norte. Los del norte, no tienen que ese viaje tan largo, desgastante. No se preocupen, una sucursal se abrirá en sus vecindades. No tienen que irse a ningún lado, tranquilos, aquí están. Okay, entonces, un becerro en Dan, otro becerro en Betel. El pueblo ya no necesitaba ir a Jerusalén. Pero hubo un problema, ¿ok? ¿Quiénes sabían de la palabra? ¿Quiénes enseñaban la palabra? Los levitas. Okay, los levitas dijeron, Jeroboam, disculpa, esto no está correcto, no es correcto. Entonces Jeroboam hizo plan número 2, punto número 2 de mi plan, me voy a deshacer de los levitas porque estos me están estorbando. Entonces, ¿qué dijo? Los levitas se vieron sin trabajo porque a nadie les hacía caso, ya no los buscaban. Entonces, dice, los levitas dejaban sus ejidos y posesiones y venían a Jerusalén. Pues Jeroboam los excluyó del ministerio de Jehová. Ellos ya no tenían nada que hacer en todas las ciudades levitas donde estaban regados. En el norte, ya no tenían nada que hacer. Entonces dijeron, nosotros tenemos que ver con el servicio de Dios, con la ley. Eso está totalmente, la hicieron a un lado. Entonces, ¿hacia dónde se fueron los levitas? Hacia Jerusalén. Okay. Aquí comienza ya algo que ustedes también van a ver en esta división de las dos casas. Los levitas ya no van a estar regados por todos lados, sino se van a conglomerar, concentrar en Jerusalén. Entonces ya van a ser no solo 2 tribus, sino 3. Va a ser Judá, Benjamín y Leví. ¿Ok? Y las otras 10 tribus al norte. ¿Estamos? Al norte. Aser, Efraín, Manasés, Rubén, ayúdenme, Dan, Gad, okay. Todos los 10 tribus, okay, al norte. Pero miren, entonces como ya los levitas no estaban al norte, entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Jeroboam designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Miren cómo lo define la Biblia, esos becerros, ¿verdad? Entonces, él básicamente hizo un nuevo sistema religioso, una nueva religión, básicamente, estaba inventándola. Porque en la Biblia no habla de becerro de Dios más que como algo malo. Entonces, es una nueva religión que está inventando Jeroboam. ¿Todo con qué fin? Que no fueran al sur a adorar a Dios, porque se iban a juntar con Roboam y lo iban a traicionar a él. Todo motivado por el miedo. Pero aquí no se quedó solo ahí, sino que dio otro pasito más, también vinculado con esta nueva religión. Ellos no lo llamaron así, pero es así efectivamente lo que sucedió. Y miren lo que hizo. Porque la gente está acostumbrada a ir a la fiesta, sobre todo a la fiesta de tabernáculos, que era súper alegre. Entonces la gente está como, ay, pero mi fiesta de tabernáculos. No se preocupen, aquí yo les voy a dar la versión nuestra, la nueva versión. Y dice, instituyó Jeroboam fiesta solemne conforme a la fiesta que se celebra en Judá. ¿Cuál es la fiesta que se celebra en Judá? El tabernáculos. ¿Y en qué mes es tabernáculos? En el 7º. ¿Y cuándo hizo esta fiesta? Dice, a los 15 días del mes 8º, y miren cómo dice la Biblia, el mes que él había inventado en su propio corazón. Se la inventó completamente. O sea, ¿de dónde salió esto? Él se la inventó. No tenía nada que ver con la realidad. Él se la inventó. ¿Por qué? Para evitar que los israelitas desearan ir a Jerusalén a la fiesta de tabernáculos, hicieron su propia fiesta. Entonces, una religión con nuevas fechas, con nuevas celebraciones, con nuevos sacerdotes, nuevo calendario, todo fue nuevo, exacto, se inventó todo. Okay. ¿Qué pasó con esto? O sea, fue de mal en peor y peor. Ahora, el pueblo, aquí no vamos a decir como pobres, víctimas, el pueblo pudo haber dicho, Jeroboam, nada que ver, ¿qué te pasa? O sea, nada que ver.
Vamos a seguir al Dios de Israel, pero ¿qué hizo Israel? Dice, y Jeroboam apartó a Israel, esa es la responsabilidad del rey, ¿verdad? Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. ¿Y qué hizo el pueblo? Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro. Aquí está la responsabilidad del rey, el pecado del rey y también el pecado del pueblo. Y me llama la atención, es que de verdad, no sé si me da risa o me dan ganas de llorar. Dice, anduvieron en todos los pecados de Jeroboam sin apartarse de ellos, tan solo fueran así de fieles con Dios, ¿verdad? Sin apartarse. Pero hicieron todo lo que Jeroboam les dijo, ¿y cuál fue la consecuencia? Cayeron en la idolatría y aparte del becerro de oro, llegaron aún también a adorar a Moloc, el cual, ya les conté hace un ratito, demanda los sacrificios de los hijos. Sangre humana específicamente de los hijos. ¿Para qué? Para fertilidad de los campos, de verdad. ¿Y eso cuál es la versión moderna de eso? ¿Cómo se llama la versión moderna de eso? Aborto, exacto. Por el beneficio económico, sacrifico a mis hijos. ¿O no es así? Okay. Eso fue lo que hizo Israel. ¿Y qué hizo Dios al respecto? Al respecto, Dios mandó en su misericordia, porque no les cayó el rayo inmediatamente, sino que Dios da un espacio de arrepentimiento, llama al arrepentimiento. Vinieron los profetas, muchos profetas llamándolos al arrepentimiento, regresen a los caminos, regresen a Dios. Y comienzan las advertencias. Y aquí vamos a leer una. Dice Jehová, está en 1 Reyes 14, dice, Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar. Cuando ustedes oyen esta advertencia, es como una condenación, ya estamos perdidos. ¿O cómo lo leen ustedes cuando leen esto en la Biblia? Cuando leen una profecía de advertencia de Dios los va a sacudir y los va a llevar afuera en el exilio, los va a sacar de la tierra. ¿Ustedes ya lo leyeron como, estoy condenado, no hay cosa que pueda hacer? Es un llamado a atención. Así como cuando Dios habló a Nínive y dijo, va a ser destruida por Jonás. Y Jonás llevó el mensaje, ¿y qué hizo el pueblo? Se arrepintió, y Dios juzgó a Nínive, hizo para atrás esa condenación, porque esa es la advertencia, es eso. Si no, ya de una vez le cae el rey, ya cae la maldición, ya estuvo. El propósito de eso es una advertencia para hacerlos reaccionar. Van a ser sacados de la tierra. ¿Y qué hizo el pueblo? Siguieron igual, y vino muchos profetas, ahorita se los voy a mencionar algunos, pero quiero que veamos cuál fue el efecto de este apartarse de Dios, del norte, de las tribus del norte. Y en Oseas 8, miren lo que dice, porque multiplicó Efraín. ¿Quién es Efraín? El norte. Aquí yo quiero que ustedes vayan anotando, si no en su cuaderno, en sus mentes, los nombres de cómo el Señor está definiendo el norte y el sur. El sur vimos David, vimos casa de David, casa de Judá. David, Judá es el sur. El norte es Israel, Efraín. Cuando ustedes lean Efraín, se está refiriendo a las tribus del norte. Entonces aquí dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar, y aunque le escribí las grandezas de mi ley, en la Torá, fueron tenidas por cosa extraña. Ellos ya se habían olvidado de la palabra, porque si lo hubieran leído no adores a Acera, ni a Moloc, entonces ni siquiera están leyendo la palabra de Dios, nada. Entonces la tuvieron como cosa extraña, ya no les era familiar. Tremendo, ¿verdad? Okay, ¿qué otras consecuencias? Dice, Oseas, todo el libro de Oseas, si ustedes quieren saber a quién está dirigido, era a las tribus del norte. Ese era el mensaje, era para ellos. Dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades, ya no van a tener.
tenían el becerro y todo, pero no era lo mismo, ¿ok? Pero todo lo que Dios les había dado, todo ese gozo de sus fiestas, se les fue quitado, ya no lo van a tener. Y también dice en Oseas 9, dice, no quedarán en la tierra de Jehová, sino volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. O sea, eso era fácil, porque si no tenían la palabra, no sabían qué era bueno y malo comer. Entonces comían cualquier cosa, fueron a Egipto, fueron a Siria, comían lo que había ahí. Estas eran las advertencias, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar. Y el Señor mandó a Oseas, a Amón, a Isaías, y etcétera, 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 profetas, dando mensajes. Y los mensajes últimos era, van a salir de la tierra, ya no, la tierra los va a expulsar. Así como expulsó a los habitantes originales, a los cananeos, van a ser ustedes expulsados también. Y dice Efraín, fue herido, su raíz está seca, ya no da fruto. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Y Amós también profetizó y dijo, haré que la casa de Israel, ¿quién es la casa de Israel? ¿Quién se llevó el nombre? Efraín, está al norte. Okay. Haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. O sea, nada de fructífero, de granos, todo se lo lleva el viento. Van a ser esparcidos por todas las naciones. Todas estas palabras, aquí solo les dice un resumen, son libros proféticos, enteros, mensajes al pueblo del norte. ¿Cuántos años tuvieron advertencia el pueblo del norte? Aproximadamente 100 años. 100 años, no es poco. De verdad, Dios, su misericordia es larga, es extensa, es grande su misericordia. Les llamaba profeta y algunos reyes medio atendían en toda esta historia y otra vez, ¿verdad? Hasta que llegó el colmo. Y a 100 años Dios les dio un tiempo, no se arrepienten. ¿Cuál es la consecuencia? Va a venir todo lo que ha sido profetizado en su contra y se los voy a resumir porque mucho que ver, pero Efraín fue llevado cautivo a Siria. Les voy a leer en 2 Reyes 17, dice, como él lo había dicho por medio de todos sus profetas y sus siervos, Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. ¿Cuáles fueron llevados cautivos? No fue llevado cautivo Judá, porque en ese momento el imperio que estaba surgiendo en el mundo, uno piensa como, los asirios eran tan fuertes que vencieron a Israel. Lo que venció a Israel realmente fue su pecado, porque Dios había puesto una muralla de fuego a su alrededor que no los vence. Entonces eso tenemos que tenerlo claro para entender la historia de Israel, porque toda la victoria o la derrota de Israel depende de su obediencia o desobediencia a Dios. Eso es lo que marca. No es de que el imperio sea poderoso, que cuántas armas tiene, que cuánto ejército tiene, que no tiene nada que ver eso. Y se los voy a mostrar ahorita con esta historia. Es muy fácil porque está así clarísimo, es hermoso. Están las 10 tribus del norte y las 3 realmente tribus del sur. 2 porque Judá y Benjamín, ellos son los que podían formar un ejército. Los levíes no luchan. Entonces el sur solo tenía 2 tribus, el norte tenía 10 tribus. Vienen los asirios y comienzan a ganar poder en el mundo. Entonces en este tiempo, en los tiempos antiguos, un imperio se va formando y quieren expandirse, ganar más territorio, porque ganar más territorio, como vimos en la historia de Samuel, implica que también me van a pagar impuestos, y eso es lo que buscaban también, mantenerse del trabajo de otros, ¿verdad? Entonces, los asirios quisieron expandirse y llegaron a Israel. Pero cuando llegaron a las tribus del norte, el muro de Dios ya estaba más que lejos, ¿verdad? Advertencias, 100 años de advertencias, no los voy a defender, ustedes se van a ir, van a ser llevados cautivos, llevados cautivos. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron los asirios y efectivamente entraron como Juan por su casa entraron, ningún obstáculo, se llevaron a la gente, se llevaron a todas sus posesiones, pero acto seguido, venían del norte a Siria, que da al norte, y vinieron hacia el sur, tomaron todas las 10 tribus y llegaron al punto en que sitiaron la ciudad de Jerusalén. O sea, ya llegaron al sur. ¿Y qué va a pasar con el sur?
aquí nos va a ir igual, porque miren qué poderoso es el ejército asirio. Y en eso está un profeta. Él estaba tranquilo, el profeta estaba tranquilísimo. Y el siervo le dice, pero profeta, tú no estás viendo, el ejército asirio está ahí sintiéndonos. O sea, imagínate, ¿cómo estás tú tan sonriente y tranquilo? O sea, yo no puedo ni dormir pensando. Entonces el profeta le dice, mi siervo, Señor, te encargo, abre los ojos para que pueda ver. Y después, dice el siervo, porque se le abrieron los ojos y vio al ejército de los cielos que estaba acampando encima de Jerusalén, que iba a defender. Entonces, él pudo ver, o sea, el Señor protegió, y el Señor dijo a través de Oseas, dijo, las tribus del norte van a caer con Asiria, pero Judá va a ganar sin lanzar una sola flecha. Y así, efectivamente, resulta que esa, no sé si fue esa noche o unas noches después, de repente amaneció, estaba todas las carpitas de los asirios y de repente sin un alma, hasta las ollas de comida llenas de comida, hasta calientes todavía. Y la gente, nada. O sea, en la noche vieron, ellos, los asirios, vieron el ejército de Dios y salieron huyendo sin lanzar una sola flecha. Eso es la defensa del Señor. Con respecto al sur, con respecto al norte, ¿qué pasó? Y eso es lo que quiero hablar. ¿Qué pasó con las tribus del norte? Ellos estaban, primero, ¿en qué estado espiritual estaban? Estaban sin Jehová, sin Dios, sin Torah, sin orden, sin ninguna instrucción. Esto los llevó a estar sin identidad, no sabían ni quiénes eran quienes estaban saliendo, ¿qué eran? O sea, no tenían identidad, no sabían quiénes eran. Y en ese estado llegaron los asirios, y eso es lo interesante, que los asirios tenían una estrategia de conquista. La estrategia de conquista de los asirios es que ellos llegaban, tomaban un pueblo, y no solo me estoy refiriendo a Israel, sino lo hacían con todos los pueblos a los que ellos atacaban. Llegaban y lo que hacían es que agarraban esta familia lo va a mandar a Egipto, esta familia lo va a mandar a Patros, esta familia lo va a mandar a Nínive. Lo que hacían es que no solo los tomaban, los llevaban cautivos, los dispersaban. Entonces, eso hizo que no tuvieran el poder, lo hacían así para que ellos no pudieran rebelarse, porque si estaban una gran mara de israelitas, pues nos ponemos de acuerdo y nos rebelamos, pero no había tales, porque habían egipcios y de todos los lugares donde iban, había mucha gente de muchos lugares con muchas lenguas. Entonces estaban dominados, básicamente, no tenían cómo hacer una cohesión, cómo hacer una rebelión, era muy difícil. Entonces esa era la estrategia de los asirios. Entonces, ¿qué pasó con las tribus del norte? O sea, fueron conquistadas, fueron llevadas cautivos y fueron dispersados por todo el imperio asirio. Y al final fueron asimilados, porque imagínense, tal vez llegó este padre israelita, sí, vengo de la tribu de Aser, y estoy llegando a Egipto con mi familia y unos primos ahí lejanos, ¿verdad? Okay. ¿Llego a quién? ¿A dónde? A Egipto. Ok, ¿y aquí qué idioma se habla? Bueno, yo tal vez todavía hablo hebreo, más o menos les hablo hebreo a mis hijos en la casa, pero los hijos van a comenzar a hablar egipcio, o asirio, o lo que sea, o sea, otros idiomas, a donde fueron. Entonces, y con el agravante de que si todavía ellos hubieran tenido su identidad firme, yo creo en el Dios de Israel, y yo creo yo sé cuál es la palabra de Dios, y yo sé cuál es mi identidad, no tenían ni a Dios, no tenían ni la Torah, no tenían ni identidad. Entonces, a donde fueron, se asimilaron rapidísimo. Y después, ¿quiénes eran ellos? Eran, no sé, mi papá no sé de dónde venía, pero yo soy egipcia, aquí nací, o aquí me casé, aquí hice mi familia y aquí hablo el idioma. O sea, ellos estaban totalmente listos para asimilarse. Eso fue la tragedia de las tribus del norte. Y entonces, ¿cómo estamos viendo hasta este punto? ¿Cómo vemos las dos casas?
vemos dos casas de Israel, una es Judá y otra Israel. ¿Qué fue lo que fue pasando? Definámoslo. Okay. El reino de Judá, la casa de Judá, tiene 3 tribus, ¿verdad? Judá, Benjamín y Leví. ¿Ellos en dónde están? Todavía están en Jerusalén en nuestra historia, ¿verdad? Y las otras son las 10 tribus restantes. Y donde, aquí les voy a explicar cómo se van a nombrar. Ustedes cuando lean las profecías, cuando lean la historia, cómo se definen estas 2 tribus, es lo que les venía diciendo. Judá se puede llamar casa de David. Cuando ustedes oigan casa de David, es casa de Judá. Cuando ustedes oigan casa de Judá, es casa de Judá. Okay, el reino del sur, es el reino del sur. Cuando ustedes lean casa de José, se refiere a las 10 tribus. Cuando ustedes lean Efraín, sí, las 10 tribus del norte. O también se llama reino del norte. Todas esas son formas de expresar lo mismo. Casa de Judá, casa de Israel. ¿Quién se quedó con el nombre? Efraín, porque él era el que tenía el derecho de ese nombre. Las tribus del norte se quedan con Efraín, con el nombre de Israel. Eso es tremendo. ¿Y dónde están las tribus ahora, verdad? Okay. ¿Quiénes vienen de esta división del reino de Judá? Aquí comienza a surgir lo que ustedes en la Biblia van a oír como judíos. Judíos es Judá, Benjamín y Leví. Ellos son los que quedaron en la tierra. Ya en la próxima clase les voy a explicar qué pasó con ellos, dónde fueron, dónde regresaron, etcétera, etcétera, dónde están hoy. Ok, le vamos a seguir la pista. Pero ¿qué pasó con estas tribus del norte? Ahorita nos vamos a quedar como que están perdidas. Y uno diría, perdidas para siempre, pues asimiladas. Y lo que vamos a ver la próxima clase, es que la Biblia dice en las profecías que no están, casi muertos, digamos, no se sabe quiénes son, pero Dios les va a seguir la pista y van a volver a surgir. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo dice la profecía. Y entonces, aquí nos vamos a quedar, lo siento dejarlos con esto, pero aquí nos tenemos que quedar porque es muy largo.